El tiempo es más que una medida cronológica, es un testigo de nuestras decisiones, un juez silencioso de nuestras acciones y en ocasiones un reflejo de nuestra propia conciencia. Nos permite mirar atrás, pero nunca volver, salvo en la ficción. ¿Qué pasaría si la regresión no solo fuera un fenómeno físico, sino una segunda oportunidad para cambiar lo que una vez dejamos pasar? En muchas historias, viajar en el tiempo es un medio para modificar eventos. En esta serie, la regresión es un vehículo para el crecimiento, la redención y la lucha contra el destino. 日々心によぎるあの時こうしていればという言葉でもそれは後悔という切実な形を取ることもなく浮かんでは消えていく言い訳の言葉だ Erase convierte el pasado en un campo de batalla entre la responsabilidad y la fatalidad, entre el arrepentimiento y la acción. Ya, 上がります。お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様。お疲れした。あ、そうだ、サトルさん。朝ごはん何食べたか当てようか。は？カレー。Satoru Fujinuma es un joven que trabaja como repartidor de pizza mientras persigue su sueño de ser mangaka. Su vida es monótona, pero esconde un don peculiar, un fenómeno al que él mismo llama revival. Sin previo aviso, Satoru es enviado unos segundos atrás, en el tiempo, cada vez que algo terrible está a punto de suceder. Gracias a esto, puede prevenir accidentes y salvar vidas, aunque rara vez comprende del todo las razones detrás de estas regresiones. Pero su vida cambia radicalmente cuando es acusado injustamente de un crimen y, en medio del caos, su revival lo lanza al pasado. Pero esta vez no son segundos. Regresa a 1988, cuando tenía solo 10 años. Es aquí donde comprende la verdadera misión de su habilidad. Para salvar su presente, debe cambiar su pasado, y para hacerlo, debe resolver el misterio detrás de la desaparición de su compañera de clase, Kayo Hinazuki, y de otros niños que fueron víctimas de un asesino en serie. Satoru, atrapado en su propio pasado con la mente de un adulto, deberá aprender a moverse en un tiempo que ya vivió, pero que ahora tiene la oportunidad de reescribir. 母さん、何やってんだ。北海道の実家じゃねえんだぞ。鍵くらい閉めろよ。Erased gira en torno a un concepto central: regresión, tiempo y cambio. La serie no trata solo de viajes en el tiempo, sino de cómo el pasado y el presente se entrelazan, y de cómo nuestras decisiones pueden alterar no solo nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. La regresión en esta historia no es un simple truco narrativo, es una metáfora de la responsabilidad. El tiempo no es un enemigo, sino una oportunidad, y el cambio no es un resultado automático de la regresión, sino algo que el protagonista debe construir con esfuerzo y valentía. Esta idea resuena en el efecto mariposa, donde el protagonista intenta corregir errores de su pasado, pero descubre que cada cambio tiene repercusiones impredecibles. Pero no fue así. Ahora necesito información para corregir las cosas y tú eres el único que puede dármela. No deben corregirse. No puedes cambiar lo que es alguien sin destruir lo que fue. ¿Quién dice que las cosas no pueden mejorar? No puedes fingir ser Dios, hijo. A diferencia de Satoru, quien usa la regresión como un acto de madurez, Evan Trevor lucha contra un destino caótico que nunca puede controlar del todo. Asimismo, en Donnie Darko, el protagonista enfrenta la idea del tiempo como un mecanismo que le otorga conocimiento para tomar una última y crucial decisión. ¿Por qué usas ese estúpido traje de conejo? ¿Por qué usas ese estúpido traje de hombre? Al igual que Satoru, Donnie comprende que el verdadero cambio no radica en la alteración de los hechos, sino en la aceptación de la responsabilidad. Desde un punto de vista filosófico, Jean-Paul Sartre argumentaba en su teoría:
del existencialismo, que el ser humano es responsable de sus actos, sin la excusa de un destino predeterminado. En Erased, esta idea se refuerza a través del viaje de Satoru, quien debe aceptar que la oportunidad de cambiar su pasado no le garantiza éxito, sino que le da la posibilidad de actuar de manera distinta. El tiempo en estas historias no solo permite alterar el pasado, sino que expone la fragilidad de la condición humana ante sus propias decisiones. El efecto mariposa y Donnie Darko exploran esta idea desde la desesperación y el sacrificio, mientras que en esta serie la aborda como un proceso de madurez. No se trata solo de cambiar lo que ocurrió, sino de comprender que el verdadero poder está en la manera en que enfrentamos nuestras segundas oportunidades. 貧乏だろうが空腹だろうが、ひなずきが人のもん取るわけねえだろうが。てめえの仕業だろうが。 Satoru Fujinuma es un personaje marcado por la culpa. Desde el inicio de la serie se nos muestra como alguien que ha vivido con remordimiento por no haber podido salvar a su compañera Kayo Hinazuki en su infancia. Cuando obtiene la capacidad de retroceder en el tiempo, su objetivo central se convierte en corregir ese error, lo que lo impulsa a actuar de una manera que antes no pudo. Su viaje es esencialmente un acto de redención. Un ejemplo interesante lo encontramos en el personaje de Severus Snape en Harry Potter. Snape vive con la culpa de haber causado indirectamente la muerte de Lily Potter. Su forma de redimirse no es cambiar el pasado, sino dedicar su vida a proteger a Harry en secreto. Al igual que Satoru, Snape no busca reconocimiento, sino enmendar un error con acciones en el presente. Hablaba de un bebé nacido a finales de julio. Sí, pero él cree que es el hijo de ella. Planea buscarlos y matarlos. Este conflicto también se refleja en El Conde de Montecristo, donde Edmond Dantes, tras ser traicionado y encarcelado injustamente, regresa años después con un propósito claro: ajustar cuentas con su pasado. Sin embargo, a diferencia de Satoru, su búsqueda de justicia está impulsada por la venganza, no por la redención. De la misma manera, en Blade Runner 2049, el personaje de K, aunque no puede cambiar su origen, decide transformar su destino mediante el sacrificio, aceptando que su existencia cobra sentido en la acción, más que en su pasado. Es ilegal usar recuerdos reales, oficial. ¿Cómo se distinguen unos de otros? ¿Se puede saber si un evento sí pasó? Satoru, Snape, Dantes y K enfrentan el dilema de la reparación del pasado y su impacto en la identidad. Viktor Frankl, en El hombre, en busca de sentido, plantea que el sufrimiento solo adquiere significado cuando se enfrenta con una actitud consciente y proactiva. No es el pasado lo que define a una persona, sino su capacidad de darle un propósito a su experiencia. Mientras que Dantes transforma su dolor en venganza y K en sacrificio, Satoru encuentra sentido en la acción responsable. No intenta deshacer lo ocurrido, sino utilizar el conocimiento adquirido para proteger a los demás. Frankl argumenta que incluso en las peores circunstancias, el ser humano mantiene su libertad de elección. Así, en la serie, la regresión en el tiempo no es un simple mecanismo narrativo, sino una prueba de que el verdadero cambio no se da al reescribir la historia, sino en cómo decidimos vivir después de haberla enfrentado. Satoru encarna la idea de que el pasado no puede cambiarse con nostalgia o arrepentimiento, sino con acciones. Su viaje es el de alguien que deja de ser un testigo pasivo de su historia y se convierte en el arquitecto de su propio destino. また一人でこんなとこ入っちゃって。こいつ。早く家の中に入りなさい。El poder de Satoru, llamado Revival, no es un simple truco narrativo, sino una manifestación de la idea de que el pasado y el presente están conectados. La serie plantea que, aunque el tiempo avanza de forma lineal, la memoria y las decisiones pueden alterar el rumbo de nuestras vidas. Al volver a su infancia, Satoru no solo busca salvar a Kayo, sino también enfrentar su propio miedo a intervenir y a ser alguien que puede hacer la diferencia. Un caso similar es el de Billy Pilgrim en Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Billy no viaja en el tiempo de manera voluntaria, sino que es arrastrado a diferentes momentos de su vida, viendo el pasado, presente y futuro como algo simultáneo. Su falta de control sobre estos saltos temporales lo convierte en un prisionero de su propia historia, en contraste con Satoru, quien utiliza la regresión para tomar el control de su destino.
Otro ejemplo es el de Henry de Tumble en La mujer del viajero en el tiempo, quien, debido a una condición genética, se desplaza de manera incontrolable a diferentes momentos de su vida. Haz mis días felices más felices. Haz mis días tristes tolerables. Y si tú me perdonas cuando te haga daño, trataré de hacer lo mismo contigo. Trato. Aunque Henry y Billy comparten la impotencia ante el tiempo, Satoru se diferencia de ellos al encontrar en la regresión una oportunidad para cambiar su historia en lugar de resignarse a ella. Desde una perspectiva filosófica, Heráclito afirmaba que nadie se baña 2 veces en el mismo río, ya que todo fluye y nada permanece igual. Para él, la transformación es una constante ineludible, lo que sugiere que el pasado nunca puede repetirse de la misma forma. Sin embargo, Satoru desafía esta idea al regresar físicamente a su infancia, con la mente de un adulto. Su viaje no es solo una oportunidad para revivir el pasado, sino para reescribirlo de manera consciente. Aunque Heráclito defendía la imposibilidad de experimentar el mismo momento 2 veces, la historia de Satoru sugiere que, si bien el flujo del tiempo es inevitable, nuestras decisiones pueden moldear la dirección de ese río, demostrando que el cambio no solo ocurre, sino que puede ser guiado por la acción y la voluntad. El tiempo no es un fenómeno fijo, sino una oportunidad para el crecimiento. Satoru no viaja en el tiempo solo para arreglar errores ajenos, sino para enfrentarse a su propia cobardía y convertirse en alguien que actúa cuando es necesario. なんかはみ出てるよ。サトル、そこは触っちゃ。ごめんな。これは。サトル、見てしまったね。 Gaku Yashiro es el villano de la historia, pero lo que lo hace especialmente aterrador no es solo su naturaleza como asesino en serie, sino su capacidad para camuflarse y manipular a los demás. Mientras que Satoru usa su conocimiento del futuro para proteger a los inocentes, Yashiro utiliza su astucia para depredar sobre ellos sin ser detectado. En Death Note, Light Yagami es un antagonista con una visión similar a la de Yashiro. Ambos se ven a sí mismos como seres superiores con derecho a decidir sobre la vida de los demás. Sin embargo, mientras Light lo hace bajo una visión de justicia distorsionada, Yashiro actúa por puro placer y control. Esta misma mentalidad se observa en personajes como Johann Lieber en Monster, quien manipula y destruye vidas simplemente porque puede, sin un motivo más allá del dominio absoluto sobre los demás. ¿Cuánto tiempo sin vernos, doctor? Soy yo. Hace 9 años, usted fue quien me salvó la vida. De manera similar, Anton Chigurh en Sin lugar para los débiles representa una fuerza de caos absoluto, decidiendo el destino de sus víctimas sin remordimientos ni justificación moral. Hola. Sí. ¿Está Carson Wells ahí? No de la forma que usted cree. Desde la psicología, Erich Fromm, en El miedo a la libertad, explica cómo ciertos individuos buscan el control absoluto sobre otros para evitar enfrentar su propio vacío existencial. Yashiro encarna este concepto. Su poder sobre los niños que asesina no es solo un acto de violencia, sino una manifestación de su incapacidad de encontrar un propósito real en su vida. A diferencia de Satoru, quien usa el tiempo para salvar, Yashiro lo usa para dominar. El antagonista en la serie no es solo una amenaza externa, sino una representación de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin empatía ni propósito. Mientras que Satoru transforma su pasado en una oportunidad de crecimiento, Yashiro lo utiliza como un escenario para reafirmar su superioridad. La verdadera diferencia entre ambos radica en cómo ven el tiempo. Uno lo usa para cambiar y el otro para perpetuar su control. 未来で先生に殺された母さんも。未来で殺された？サトル、お前は一体。 Después de años en coma, tras haber frustrado al asesino, Satoru despierta en un mundo donde sus acciones cambiaron la vida de muchos. Su enfrentamiento final con Yashiro no es solo un duelo de inteligencia, sino un cierre emocional donde demuestra que ya no es la persona que temía intervenir. La escena donde se reencuentra con Airi simboliza que ha completado su viaje emocional. Al haber enfrentado el pasado, ahora puede vivir plenamente en el presente, libre de la culpa que lo atormentaba. Este tipo de cierre narrativo se puede encontrar en
en El Gran Gatsby, donde Nick Carraway, tras ver la caída de Gatsby, entiende la imposibilidad de aferrarse al pasado y el peso de vivir en el presente. De manera similar, en Blade Runner 2049, el viaje de K concluye cuando acepta su rol en una historia mayor, liberándose de las expectativas impuestas sobre su identidad. Carl Jung habla del proceso de individuación como el camino en el que una persona integra su pasado y sus experiencias para convertirse en un ser completo. Satoru experimenta este proceso al reconciliarse con su historia, comprendiendo que su valor no radica en cambiar el pasado, sino en cómo decide vivir después de enfrentarlo. 一緒に雪宿りしてもいいですか？ Erased no es solo una historia de viajes en el tiempo, es una historia sobre madurar, enfrentar el pasado y la importancia de tomar acción en los momentos cruciales de la vida. Nos recuerda que, aunque no podamos retroceder en el tiempo como Satoru, siempre tenemos el poder de decidir cómo enfrentamos nuestro presente. ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos, hasta la próxima.